Tomen su lugar, hermanos. Muchísimas gracias. Y vamos a dejar a los niños salir reverentemente del santuario en orden para que tomen ellos también la clase que en este momento se les va a impartir, como nosotros en este momento también meditaremos en la palabra de nuestro Dios. Antes de la predicación, quiero externar una gratitud sincera y de todo corazón a cada uno de los diáconos que ocupó este púlpito para presentar los mensajes de la palabra de Dios en mi ausencia, y también de manera muy especial a los hermanos que el viernes, hermano Jorge López, y el domingo, todavía hasta el día de hoy, la hermana Edith Oregón, me ayudaron con el estudio bíblico y la clase de doctrina. El Señor les bendiga, hermanos, muchísimas gracias y muy amables por ese apoyo que me brindaron. Voy a pedirles ahora que por favor busquemos la carta de Santiago, la Epístola Universal de Santiago, allá en el capítulo 1, por favor, para leer los versículos del 2 al 8. Santiago 1, 2 al 8, los cuales leeré en voz alta y dicen de la siguiente manera: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal hace, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Padre Santo, te doy gracias una vez más, con todo el corazón, por estar nuevamente entre tu pueblo, agradecido contigo, Señor, por esta amada iglesia. Bendice a cada uno de los que la conformamos, Señor, y te ruego, Señor, que en este momento hables a nuestros corazones mediante tu santa palabra. Usa, Señor, la vida de este siervo tuyo, Señor, y permite, Padre Santo, que el mensaje sea claro y sencillo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el mes de la mayordomía, noviembre. Por lo regular, en casi todas las iglesias cristianas de la denominación bautista, el mes de noviembre es considerado el mes de la mayordomía. ¿Por qué razón? Bueno, como el año ya está terminando y en el mes de diciembre festejamos más bien o recordamos el nacimiento de Cristo Jesús o de la persona del Señor Jesucristo en este mundo, por lo regular en noviembre es una buena oportunidad para pensar en la mayordomía, o sea, en la administración que hemos hecho del año que está terminando. ¿Cuánto hemos administrado nuestra vida, nuestro dinero, nuestras posesiones, nuestro tiempo, nuestros talentos? ¿Cuánto de ello hemos hecho un buen uso o cuánto hemos desperdiciado? De manera que en este primer domingo del mes yo quiero presentar un sermón que se llama La sabia mayordomía en las diversas pruebas. ¿Cuántos de aquí estamos en este momento pasando por alguna prueba, por alguna aflicción, por algún problema, por alguna necesidad, por alguna tristeza, por alguna preocupación, por alguna incertidumbre? Todo eso para el cristiano es una prueba. Escuchaba en los noticieros locales que a lo largo de la semana que acaba de pasar se suscitaron 3 accidentes viales
donde los conductores sufrieron diferentes afecciones de salud mientras manejaban, las que van desde desvanecimientos y hasta infartos, registrándose por lo menos la muerte de uno de los protagonistas, así como cuantiosos daños a terceros, como a la infraestructura vial. Los expertos en el tema aseguraron que el origen del fenómeno no es el previo estado de salud de los conductores, sino la situación de estrés a la que estaban sometidos, la que muchas veces se manifiesta en preocupaciones, ansiedad, angustia, depresión, molestia, enojo, ira, impotencia, desesperación, frustración, etcétera, etcétera. Y es que el apresurado tren de vida que sostenemos es cada vez más y más exigente, al grado de que no nos damos cuenta que estamos bajo el estrés y de sus devastadoras consecuencias. Sí, hermanos, nos llegamos a acostumbrar al estrés. Los cristianos no escapamos a estos fenómenos emocionales, pues son humanos. Pero Cristo Jesús dijo: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Por lo cual, lo que para los incrédulos e inconversos son graves problemas, para el cristiano son grandes oportunidades de prueba, las cuales necesitan de la sabia mayordomía. Cristo Jesús dijo también: estas cosas os he hablado para que en mí, dijo Cristo, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. De modo que la forma correcta para confiar en Jesús ante las aflicciones de la vida será analizando nuestro pasaje bíblico y procurando o practicando, más bien dicho, la sabia mayordomía que en él encontramos. Por eso, en base a este pasaje diremos en primer lugar que la sabia mayordomía en las diversas pruebas debe completar un proceso necesario. Debe completar un proceso necesario. Sí, hermanos. Este proceso necesario es, como lo acabo de decir, necesario. Es necesario que enfrentemos las pruebas, por graves que sean y por difíciles que parezcan. En el cristiano no hay casualidades. Todo lo que nos pasa, Dios lo tiene previamente preparado para que lo enfrentemos, porque en medio de ello hay una prueba que tenemos que pasar, como los exámenes que a cada alumno le aplican. Si estudió, si se ha preparado, es un examen que representa cierto grado de dificultad, pero el alumno se ha preparado. El maestro le ha enseñado y entonces el alumno puede pasar ese examen. De la misma manera, estamos hablando de que esta sabia mayordomía en las diversas pruebas, cualesquieran que sea, debe completar un proceso necesario. Un proceso es algo que inicia, que se desarrolla y que termina. Pero en la vida cristiana, el proceso inicia con la salvación, se desarrolla mediante la santificación y termina con la glorificación, cuando el Señor nos lleva a su presencia. De modo que estamos en este proceso, y este proceso debe completarse. Ahora, ¿qué diremos según nuestro pasaje en cuanto a este proceso? Bueno, pues es un proceso para todos y cada uno de los hermanos en Cristo. El versículo 1 dice: hermanos míos, hasta allí. Hermanos míos, ¿a quién se está refiriendo? A los cristianos a quienes estaba Santiago dirigiendo esta epístola,
y especialmente a los cristianos que a lo largo de la historia hemos leído este pasaje. A todos los hermanos que a lo largo del paso del tiempo tenemos la palabra de Dios en nuestra mano y podemos leer estas palabras, hermanos míos. ¿Sí? Es un proceso para todos y cada uno de los hermanos en Cristo. Por eso hay un pasaje muy bonito que les voy a leer. No quiero que lo busque, pero sí quiero que lo escuche. Vea lo que dice la palabra de Dios en este pasaje, que dice así. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Y escuche, esta es la parte central que quiero que quede en su corazón. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto lo dice el apóstol Pedro allá en su primera carta. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Por eso, hermanos, estamos hablando de las pruebas, las diversas pruebas. ¿Sí? Esta mayordomía debe completar un proceso necesario, y es un proceso para todos y cada uno de los hermanos en Cristo. Ese proceso llega en ocasiones a muy temprana edad. Hay hermanos que aún son jóvenes, niños, y ya han enfrentado pruebas como la muerte de un ser querido, de un padre, de una madre. Hay pruebas que vienen en la adultez. Puede ser un fracaso laboral, un fracaso matrimonial, puede ser muchísimas cosas. Puede ser secuestros, puede ser violencia, puede ser tantas cosas que estamos viendo. En el cristiano, cuando esas cosas pasan, son pruebas. Porque la Biblia dice claramente que y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué cosa? Todas las cosas. Todas. Buenas, malas, regulares, como usted las califique. Todas ayudan para bien. Por esta razón decimos que es un proceso para todos y cada uno de los hermanos en Cristo, pero también es un proceso para desarrollar una actitud gozosa. Por eso nuestro pasaje ahí en el versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando yo era niño, el fin de cada mes era el tiempo más terrorífico que podía yo experimentar, porque eran las pruebas de fin de mes, especialmente matemáticas, química, física, eran como monstruos que me quitaban el sueño. Y llegaba el examen y ya estábamos ahí, yo estaba temblando, me comía las uñas, me temblaban las piernas, me sudaban las manos, se me secaba la boca, me dolía el estómago. Y me daban aquel examen y yo lo trataba de leer y me parecía que estaba en chino. Y es que las pruebas no son fáciles, pero realmente el error era mío por no haber estudiado. Porque ya de antemano yo tenía un prejuicio contra esas materias y no me gustaban. Pero yo veía a otros chicos escribiendo con una naturalidad y decía, ¿cómo le hacen? Y yo no sabía ni siquiera cómo poner mi nombre en esos exámenes. Pero en realidad, hermanos, estamos hablando de este proceso. Es para desarrollar una actitud gozosa. En medio de las pruebas difícilmente podemos estar con una sonrisa de oreja a oreja. Eso es cierto. Pero lo que sí es cierto es que es un gozo que no se ve en la sonrisa. Es un gozo que se tiene en el corazón cuando se sabe que Dios está haciendo su voluntad. Cuando uno está seguro de que aquello, por difícil o doloroso que sea, Dios lo ha permitido, y aunque yo no tenga el control de la situación, Dios sí. Y eso a mí me da gozo, aunque lo que esté padeciendo, sufriendo o experimentando sea algo triste, doloroso, penoso. Entonces es ahí cuando dice el apóstol con toda autoridad,
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. De manera que si estás en problemas, yo sé que no vas a tener la sonrisa de oreja a oreja, ni vas a estar carcajeándote, pero en tu corazón debe haber gozo, no aflicción, porque tú debes entender que lo que está pasando Dios lo ha permitido o lo ha puesto con un propósito en el cual Dios va a enseñarte algo que te va a hacer, que te va a fortalecer, que te va a hacer crecer y que te va a hacer madurar en la fe cristiana. De manera que esto es importante. Por esta razón el apóstol Pablo escribía unas palabras hermosísimas, estando preso, estando anciano, estando solo y estando enfermo. Él decía estas palabras: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y estaba preso injustamente por predicar la palabra de Dios. No había asesinado a nadie, no había robado a nadie, no había engañado a nadie, no había cometido ninguna infracción legal. Había predicado la palabra de Dios y estaba preso, con todos los atenuantes que te dije: anciano, enfermo, solo, y en una cárcel oscura, fría, húmeda. Y él dice: regocijaos en el Señor siempre. Por eso estamos diciendo que es un proceso para desarrollar una actitud gozosa, siempre gozoso, sin importar lo que estés enfrentando. Si aquello es bueno, pues con más razón hay que estar gozosos. Pero si aquello lo percibimos como malo, recuerda que en el cristiano nada es para mal, todo es para bien. Todas las cosas nos ayudan a bien, aún las peores. Entonces eso debe darnos gozo. Pero estamos hablando de este proceso y también decimos que es un proceso para fortalecer mediante la prueba la fe cristiana. Por eso estamos ahí leyendo en Santiago, capítulo 1, y ve lo que dice el versículo 3 y el versículo 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4, primera parte: mas tenga la paciencia su obra completa. De manera que hay algo importante. ¿Qué tan pacientes somos? Yo creo que es algo de lo que a todos nos hace mucha falta, la paciencia. Claro que yo conozco hermanos que de veras la paciencia, como una de las características del Espíritu Santo, la manifiestan con gran facilidad o con gran naturalidad. Hay otros que tenemos que esforzarnos más para ser pacientes, pero lo importante es eso, que lleguemos a ser pacientes. El Señor quiere que seamos pacientes porque Él es paciente con nosotros, porque Él es muy paciente, porque Él nos soporta todas nuestras flaquezas, porque Él soporta todas nuestras infidelidades, porque Él soporta todos nuestros pecados. Y así como Él es con nosotros, Él quiere que seamos los unos con los otros. Si nosotros gozamos de la paciencia de Dios, que se traduce en misericordia, y por eso el escritor a Lamentaciones decía que de no ser por la misericordia de Dios ya hubiéramos sido consumidos. ¿Por qué? Porque el Señor es paciente. De manera que es muy importante en este proceso fortalecer la fe cristiana mediante las pruebas. Y la fe se desarrolla por la paciencia. La paciencia. ¿Cuánto llevas soportando el problema que estás enfrentando? Ten paciencia. Ten paciencia y manifiéstala teniendo fe en Dios. Pero espera pacientemente. ¿Por qué? Porque el Señor así lo quiere. El Señor nos puede librar en el momento en que clamamos, pero el Señor quiere que desarrollemos una actitud paciente. Por esa razón a veces los problemas, las pruebas nos las alarga. Y es impactante leer o entender que el libro de Job nos enseña que de que Job enfermó a que Job fue sanado pasaron un promedio de 40 años. Tú te puedes sentar a leer el libro de Job y lo puedes leer en 3 horas.
si te vas así más o menos. Pero esas 3 horas que tú lees abarcan más de 40 años, de hecho abarcan mucho más, pero el proceso de que enfermó a que sanó, pasaron 40 años. En esa discusión entre Job y sus amigos. Y qué interesante que a Job se le relaciona pues con la paciencia, no de balde. Pero lo importante para nosotros es esto, que este proceso es para fortalecer mediante la prueba la fe cristiana. ¿Qué tanta fe tenemos en el Señor? A cualquiera se nos puede preguntar si tenemos fe en Cristo y todos podemos decir que sí. ¿Por qué? Porque decimos que sí, porque decir que no sería negar a Cristo. Pero el Señor dice, bueno, tú dices que sí, yo voy a probar si es cierto. Yo voy a probar para que con hechos me lo demuestres. Yo creo que todos los que tenemos una esposa, un esposo, un novio, una novia, que nos ha dicho que sí nos ama, esperamos que aquello que nos dijo no se quede en solo palabras, sino que llegue a los hechos, que llegue a acciones. De otra manera, pues no nos casaríamos con la persona con la que estamos casados. Porque está bien que nos digan que nos aman, pero yo creo que es más importante demostrarlo, aunque nunca está por demás decirlo. Pero qué importante es esto, hermanos. Estamos hablando de que la sabia mayordomía en las diversas pruebas debe completar un proceso necesario, y que es un proceso para todos y cada uno de los hermanos en Cristo. Es un proceso para desarrollar una actitud gozosa, es un proceso para fortalecer mediante la prueba la fe cristiana, pero falta algo más. Es un proceso para realizar la voluntad divina en nuestra vida. Versículo 4, parte final, dice: para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esa es la voluntad de Dios, que lleguemos a la perfección, a la madurez, a estar completos. Que no nos falte nada en lo espiritual, que seamos, eso no quiere decir que seamos perfectos en sentido de perfección, estamos hablando a perfectos en sentido de madurez. Qué importante es que en la iglesia los hermanos estemos procurando llegar a esa madurez cristiana. La madurez cristiana no se adquiere con 40 años o 50 metidos en el templo. No, hermanos. A veces, voy a decir algo, y lo voy a decir claramente, a veces los hermanos con más tiempo en el Evangelio a veces son los que causan más problemas, tristemente, cuando debiera ser al revés. Pero no es el tiempo, es la comunión, no es la cantidad de tiempo, sino la calidad de tiempo con Cristo que pasamos diariamente, la que nos hace maduros, cabales, perfectos, sin que os falte cosa alguna. De manera que este proceso que es necesario es para realizar la voluntad de Dios en nuestra vida, que lleguemos a esto, para que seáis perfectos y cabales. El apóstol Pedro lo pone de una manera muy bonita, y quiero leértelo sin que lo busques, no quiero que te distraigas. Escucha lo que dice el apóstol Pedro en estas palabras. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te parece? Por esta razón hemos dicho en primer lugar que la sabia mayordomía en las diversas pruebas debe completar un proceso necesario. Pero diremos ahora en segundo lugar que esta sabia mayordomía en las diversas pruebas debe emplear un medio extraordinario. ¿Sí? Un medio extraordinario.
Yo quiero que entiendas que Dios nos ha dado 3 medios de gracia que obran en la santificación, o sea, en ese proceso. El primero de ellos es el estudio de la Biblia. El segundo de ellos es la oración y el tercero es el servicio. De manera que de estos 3 medios yo me estoy refiriendo al de la oración. ¿Sí? Para que esta sabia mayordomía pueda enfrentar las diversas pruebas, debemos emplear un medio extraordinario, o sea, la oración. Y es un medio extraordinario porque es un medio divino, por medio del cual podemos estar en comunión y en comunicación con Dios. Pero ¿qué diremos de la oración? Bueno, emplear la oración reconociendo honestamente nuestra falta de sabiduría. Ve lo que dice el versículo 5 ahí de Santiago 1, y dice el versículo 5, primera parte. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Yo creo que, hablando de las cosas espirituales, todos, sin importar los años que tengamos, seguimos siempre reconociendo que nos hace falta la sabiduría divina. No es el conocimiento tanto a lo que me refiero, sino es la aplicación de ese conocimiento a mi vida. Esa es la diferencia. Porque hay quien pueda saber de la Biblia todo, lo cual yo también pongo en duda, pero hay quien cree que lo sabe todo. Y yo a veces me pregunto, cuando ya no queremos venir a las predicaciones, escuchar la palabra de Dios, cuando ya no queremos venir al estudio bíblico, me pregunto, ¿será que ya lo saben todo? ¿Será que ya lo saben todo? Que ya no necesitan de la palabra de Dios. Pero eso es una cosa aparte. Estamos hablando de que debemos emplear la oración reconociendo honestamente. ¿Y por qué digo honestamente? Pues porque a quien no podemos engañar es a Dios. Y ante Él lo mejor es que seamos honestos, reconociendo honestamente nuestra falta de sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, yo creo que es una buena oportunidad para que todos reconozcamos con honestidad esto. No dije que nos haga falta conocimiento, sino sabiduría. ¿Qué es eso? La aplicación del conocimiento a mi vida. Eso es sabiduría. La aplicación de todo el conocimiento que ya tengo, ahora aplicarlo a la vida diaria. ¿Sí? Emplear la oración también haciendo ante Dios la petición que más le agrada a Él. El versículo 5 sigue diciendo, si alguno tiene falta de sabiduría, dice luego, pídala a Dios. Pídala a Dios. Esa es la petición favorita que Dios espera oír de nosotros. Que le pidamos sabiduría. Normalmente pedimos salud, pedimos trabajo, pedimos un montón de cosas, bienestar, esto, lo otro, y rara vez pedimos sabiduría. Pero qué importante es entender que es justamente lo que el Señor espera que pidamos, sabiduría. No solamente que reconozcamos que nos hace falta, sino que además la pidamos. Él quiere que pidamos eso, hermanos, porque, como he dicho en otras ocasiones, la sabiduría no es la capacidad para solucionar problemas, sino especialmente para evitarlos. Para evitar los problemas, que cuántas lágrimas, sufrimientos, penas nos evitaría o nos ahorraríamos si pudiéramos evitar problemas. Los que muchas veces nosotros nos ocasionamos, los que muchas veces en nosotros mismos nos metemos. Y es aquí donde de veras debemos emplear la oración haciendo ante Dios la petición que más le agrada a Él. Pide sabiduría, hermano. Pídele sabiduría, pues eso abarca todos los aspectos de tu vida. Si tú le pides sabiduría a Dios, sabiduría de lo alto, también tienes que hacer una parte tú, leer la Biblia. Aquí está la sabiduría de Dios.
¿verdad? Y por esta razón diremos también que debemos emplear la oración sabiendo que el Señor quiere y puede dar generosamente. Por eso el versículo 5 sigue diciendo, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Si tú le pides sabiduría, Él no tiene problema en dártela. Él te la da y no solo te la da porque quiere, sino porque la necesitamos. Esto es a lo que se refiere allá un episodio tan hermoso que voy a leerte y que ahora estoy buscando y que confirma esta verdad que yo te estoy diciendo. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en estos versículos que voy a leerte. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¿No es esto lo que queremos, hermanos? ¿Por qué gastamos la oración en peticiones vanas, que ya Dios sabe? Dice el salmista, aún no está la palabra en mi boca y aquí ya tú la conoces todo. ¿Qué le puedes pedir a Dios que Él no sepa? Él sabe no solo lo que necesitas, Él sabe lo que necesitarás mañana y dentro de un mes y durante toda tu vida. Él ya lo sabe. Concéntrate en pedir sabiduría divina. Pídele al Señor lo que a Él le agrada. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Por esta razón estamos diciendo que hay que emplear la oración, porque además debemos emplearla confiando que el buen Dios contesta nuestro ruego. Versículo 5 termina diciendo simple y sencillamente, y le será dada. Le será dada. Si tú pides sabiduría, Dios te la dará. Y estoy hablando obviamente de la sabiduría divina. Hay sabiduría intelectual, la cual se adquiere con el estudio secular, con el conocimiento, con la lectura, con la información. Quien tenga la oportunidad de viajar, dicen que los viajes ilustran. Bueno, tenemos entre nosotros una de nuestras hermanas muy internacional, ¿verdad? Nuestra hermana Edith. Y qué bueno por ello, porque viajar ilustra. Mi papá por un tiempo viajó mucho. Y él en sus viajes también aprendió mucho, porque te da cultura, te da conocimiento. Y bien por esa sabiduría. Pero estamos hablando de una sabiduría especial, aquella que Dios da a sus hijos que se la piden. Por esta razón, hermanos, la sabia mayordomía en las diversas pruebas debe emplear un medio extraordinario que es la oración. El apóstol Juan simple y sencillamente dice algo muy bonito allá en una de sus cartas cuando dice estas palabras. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es su voluntad?
que pidamos sabiduría. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por esta razón, es importante entender algo más, hablando de esta sabia mayordomía en las diversas pruebas, y esto es que la sabia mayordomía debe evitar un peligro ordinario. Sí, hay un peligro ordinario. Cuando hablamos de lo ordinario, es de aquello que es común y cotidiano, de aquello que es o afecta a muchos. La sabia mayordomía en las diversas pruebas debe evitar un peligro ordinario. Y vamos a decir 4 cosas de este peligro, y es importante para que lo podamos evitar. Un peligro que en primer lugar desagrada a Dios. Allí Santiago 1:6 en su primera parte dice así: pero pida con fe, no dudando nada. Pida con fe, no dudando nada. Ese peligro es la duda. Y la duda es motivada por la incredulidad. Porque decimos que creemos en Dios, pero oramos con duda. Y desde ese momento, ¿de qué sirve creer en Dios si yo dudo de que Dios tenga el poder para contestar, para atender, para oír? Desde ese momento yo ya estoy poniendo una barrera o levantando una barrera que se llama una barrera de incredulidad. Y obviamente este es un peligro que desagrada a Dios, un peligro ordinario, y digo entre los cristianos, porque no me estoy refiriendo al incrédulo. El incrédulo sabemos que no tiene fe verdadera. El incrédulo tiene fe en imágenes, en ídolos, en medallitas, en esculturas, en personas, en el dinero, en sí mismo. No, estamos hablando de los cristianos. Este peligro es entre los cristianos, este peligro ordinario que es muy común. Una vez me decía una hermana: hermano, ore por mí, a usted lo oye más Dios. Cuidado, usted tiene incredulidad. Porque esa mentira, ¿de dónde usted la saca? ¿Con qué base bíblica me dice eso? Dios oye a todo aquel que ora con fe, que ora con amor, con sinceridad. Y hay que entender esto, porque miren lo que dice, por eso leemos un pasaje que dice: pero sin fe, ¿qué? ¿Cómo pensamos a tener gracia delante de Dios si tenemos duda de Él, dudamos de Él? Hay algo muy importante que yo leo y que les voy a leer allá en uno de los evangelios, y esto es impactante porque Cristo Jesús vio esto. Y esto dice así, escucha lo que dice la palabra de Dios. Dice así: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Repito, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, tanto que no pudo hacer los milagros que en otros lugares acostumbraba a hacer, porque la gente lo seguía, porque la gente deseaba solamente tocar el borde de su manto. Y eso desagrada a Dios. Por eso estamos hablando de este peligro ordinario. Es un peligro que en primer lugar desagrada a Dios. Es un peligro que define al incrédulo como inestable e inseguro. Versículo 6 que estamos leyendo ahí en Santiago dice: pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Y dice que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
Qué impactante. Este peligro define al incrédulo, ya dijimos que es el incrédulo, el que no tiene fe, como inestable e inseguro. Una persona inestable es una persona que no puede ni siquiera adaptarse a la sociedad. Es una persona que no dura en los trabajos porque nada le gusta, nada es a su gusto. Parece que viven creyendo que el mundo se debe acomodar a ellos cuando somos nosotros los que nos debemos integrar a un mundo que ya existe como es. Cristo mismo vino y se integró a este mundo como era y lo aceptó así como era. Cristo aceptó al mundo como es, no lo despreció. Por esta razón estamos diciendo que es un peligro que define al incrédulo como inestable y obviamente inseguro. La persona insegura siempre será una persona conflictiva, que en sus relaciones emocionales o sentimentales siempre será un celoso empedernido, que vivirá desconfiando de todo, especialmente de sí mismo, porque ahí está la clave del celoso. No es tanto que dude de la pareja, duda de sí mismo. Se sabe o se cree tan poca cosa que cree que el esposo o la esposa se va a ir con el primero que pase porque todos son mejores que él o que ella. Ahí está la raíz del celoso. Es una persona inestable e insegura. Y desafortunadamente en la iglesia esos patrones de inestabilidad e inseguridad son los que hacen que las personas causen problemas, conflictos en la iglesia. Bueno, estamos hablando de ese peligro que además sostiene una triste promesa desesperanzadora. Versículo 8, versículo 7 que dice así: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. En la Biblia hay promesas muy hermosas, muy bonitas, llenas de esperanza. Esta es todo lo contrario. Esta es una promesa triste, desesperanzadora, pero es para aquel que vive o que ha dado lugar a este peligro ordinario que es la duda, la incredulidad. La promesa es no vas a recibir nada. No vas a recibir nada porque no tienes fe, porque dudaste. Y qué triste, hermanos, cuando tenemos de nuestro lado al Dios Todopoderoso, a aquel que puede darnos todas las cosas, a aquel que puede hacer todo, porque dice la Biblia que lo que para los hombres es imposible, para Dios no. Y qué triste que teniendo o creyendo en el Dios Todopoderoso no recibamos ninguno de sus beneficios simplemente por dudar. Por dudar. A veces me pregunto, ¿por qué los hermanos no venimos a orar entre semana? Y vuelvo a insistir, yo sé que muchos no pueden, pero también sé que muchos sí pueden. ¿Por qué ya no venimos a orar? La duda también se manifiesta de muchas formas. Mejor ocupándome más en el trabajo porque esto sí me produce, y allá a la hora que paso con los aburridos allá de Benecer no me produce nada. Eso también es duda. Y debemos considerar muchas cosas. Estamos hablando de que la sabia mayordomía en las diversas pruebas debe evitar un peligro ordinario. Este peligro desagrada a Dios, define al incrédulo como inestable e inseguro, sostiene una triste promesa desesperanzadora, pero además es un peligro que mantiene en el hombre la hipocresía y la infidelidad. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Sí, el de doble ánimo se le dice también vulgarmente doble cara, es el hipócrita. Aquellos que te ven y, ay hermano, y te dan el abrazo y el beso y te volteas y te tiran la puñalada.
la hipocresía. Suele haber casos, sí los hay en todas las iglesias. Santiago lo está mencionando porque era un problema que ya existía. ¿Qué hizo Judas cuando entregó a Cristo? ¿Cómo lo entregó? ¿No le dio un beso primero? Y luego no lo entregó a los soldados. Fíjate qué interesante, cómo la Biblia menciona cosas muy claras que reflejan muchas realidades. Porque este peligro mantiene en el hombre la hipocresía, doble ánimo, pero también la infidelidad, que dice que el de doble ánimo es inconstante. La inconstancia es infidelidad. Cuando a veces venimos y andamos aquí bien activos y luego al rato ya nos desanimamos y ya no venimos. Ese es ser infiel a Dios. Por eso hay que tener cuidado, hermanos, en cómo actuamos, en cómo hacemos las cosas. Y hay que considerar este peligro ordinario para evitarlo. Por eso decimos que la sabia mayordomía en las diversas pruebas debe evitar un peligro ordinario. Es muy común que le demos lugar a la duda y que eso desagrada a Dios. Desde ese momento nosotros hemos puesto una barrera entre Dios y nosotros. No Dios, nosotros, al haber dudado de Él, al haber desconfiado de Él. Hay un pasaje que dice que está aquí en esta misma carta, Santiago 4, fíjate lo que dice Santiago 4, versículos 4 al 8. Dice Santiago 4, 4 al 8, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, ¿los de qué? Los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Fíjate una cosa, en estos versículos que acabamos de leer, allí en Santiago 4, del 4 al 8, fíjate los 5 calificativos que la palabra de Dios le da al de doble ánimo. En primer lugar le menciona como adúltero, le menciona como amigo del mundo, le menciona como enemigo de Dios, le menciona como soberbio y como pecador. Y ya luego dice otra vez de doble ánimo. ¿Te fijas lo que los de doble ánimo son? Adúlteros, amigos del mundo, enemigos de Dios, soberbios, pecadores. Qué interesante. Por eso es un peligro que debemos evitar, es un peligro ordinario, la duda, la incredulidad. No, hermanos, que yo no creo que Dios me escuche a mí, ore usted por mí. De nada va a servir mi oración si Él no tiene. Cristo no sanó a aquellos porque no tenían fe. Por eso Cristo, cuando alguien llegaba a pedir un favor, la salud, un milagro o algo, le decía, ¿crees que puedo hacer esto? ¿Crees? Porque el Señor necesita que los que creemos en Él, le creamos también a Él. Y esa es mi pregunta. ¿Crees solo en Dios o también le crees a Dios? Contéstate delante de Dios. Para terminar diré lo siguiente. Acabamos de ver que la sabia mayordomía en las diversas pruebas debe completar un proceso necesario, debe emplear un medio extraordinario y debe evitar un peligro ordinario. Por lo cual el apóstol Pedro escribe, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido,
como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mientras estemos en la carne, nuestro espíritu será probado por Dios, pues las pruebas son los exámenes que Dios aplica a nuestra vida, como lo hace el buen maestro con sus alumnos hasta terminar la carrera de estudios, como el creyente la carrera cristiana, para que cuando llegue ese momento las palabras del apóstol resuenen en nuestra cabeza con este hermoso mensaje que dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y termino con una frase que dice: Dios prueba la fidelidad de sus mayordomos para que en la eternidad les sirvamos delante de su trono. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención y nuevamente es un placer estar entre ustedes. Muchas gracias.